Buenas tardes. Qué alegría tener un sábado por la tarde la sala llena. Eso, pues de verdad nos pone contentos y nos refuerza la idea de que el centro tiene mucha salud, afortunadamente, muchos seguidores, grandes escritores, buenos historiadores, buenas personas en general en torno a la cultura, y eso pues es muy de agradecer y para sentirse orgulloso y satisfecho. Y nada, aquí estamos para presentar. El Centro Ilicitano tiene muchísima actividad durante todo el año y el año que viene bien cargado también, pero es verdad que creo que el cumbre de todo lo que nos identifica mucho y hace que nos sintamos, como digo, reforzados en la idea de que el centro es muy necesario, que viene haciendo una magnífica labor y que tiene que estar y que tiene que seguir haciéndola. Nada más y nada menos que el volumen número 28, además viene crecidito, ¿eh? Eso también demuestra que hay mucho que contar, porque afortunadamente hay mucha gente que investiga y que quiere contar y que quiere mantenerlo en una edición como es la revista Farva, que ya es un referente mucho más allá de lo que es la comarca, mucho más allá de lo que es la provincia y mucho más allá de lo que es, incluso me atrevo a decir, la comunidad autónoma andaluza, porque se ha convertido en un referente de muchísimos investigadores, de muchos historiadores, de muchos amantes de la cultura y de nuestro pasado, y eso no es fácil de conseguir. Eso gracias al magnífico trabajo que se viene haciendo durante hace muchísimos años, pero yo quiero hacer un apartado concreto y pequeño a Eri, porque de verdad, y a título particular y personal, te agradezco mucho que tomara la decisión de coger una institución con tanto prestigio y con tanta importancia, pero te resalto y te quiero felicitar y agradecerte personalmente la cordura que le pones a las cosas, el buen hacer que haces, y te lo digo personalmente, y ya sabes por lo que te lo digo. Así que nada, bienvenidos, como digo, para el Ayuntamiento de Berja es un auténtico orgullo, les doy la bienvenida, y lo realmente importante es desmenuzar la revista que estamos deseando poder verla. Yo tengo un adelanto, pero no todo, así que sin más, le cedo la palabra al director del Centro Ilicitano, que es quien va a ser el moderador y que va a dirigir este evento, porque lo considero un evento. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Tú ya sabes que mi actitud en todo esto, y los que me conocen lo saben, es hay que hacer que las cosas funcionen y seguir adelante. Buenas tardes a todos, buenas noches ya. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañando en otro año más, en otra presentación de esta revista Farva. Yo voy a ser muy breve. El ánimo de esta presentación es que sea breve y ágil, que todos los ponentes que van a estar aquí hoy puedan contar un poquito, pero sin extendernos demasiado, porque la gracia es picar y pinchar y dar la curiosidad de ver el contenido de esta revista. Yo voy a detenerme solo un momentito en lo que es más visible de la revista, en esa portada, que veo que ya prácticamente todos los asistentes tienen su ejemplar en la mano. Como sabrán, este año estamos todavía celebrando el año Ferrer, conmemorando a Lorenzo Ferrer Maldonado, ese navegante gitano universal, por decirlo además sin ningún tipo de miedo. Este descubridor del estrecho de Anián, ese estrecho que separa, hoy conocido como estrecho de Bering, separando el continente asiático del continente americano, y pensamos que injustamente olvidado por la historia, y ahora, bueno, parte de esa labor de este año en el que se cumple el 400 aniversario del fallecimiento ha sido ponerlo en valor. La portada la ocupa este año esta placa conmemorativa que se inauguró hace escasamente un mes, una gran obra en mármol que hoy adorna la fachada del ayuntamiento en el mismo centro del pueblo para poner en conocimiento de todos nuestros visitantes y visitanos por igual a este personaje. No quiero pasar sin agradecer a Blas Sánchez Milla, el fotógrafo que ha hecho esta extraordinaria fotografía con altísima calidad y con un gran nivel de detalle y con toda la sensibilidad para que se vieran absolutamente todos los elementos, porque la verdad es que merece ser contemplada. Así que bueno, desde aquí mi agradecimiento a Blas, que además, como luego verán dentro de la revista, es el autor también de las fotos en la memoria de ese evento, de ese concierto en la catedral que tuvo lugar el año pasado, concierto de recreación, y que este año, en escasamente 2 semanas, estaremos repitiendo. Unas fotos también de alta dificultad, porque se hicieron con muy poquita luz. Entonces espero también que puedan apreciar doblemente el arte y el talento. Y la contraportada, bueno, la contraportada en sí misma es un guiño también al año Ferrer. Si la han podido ver, es un mapa del siglo XVI, perdón, sí, del siglo XVI, este del XVI. Es un mapa que ilustra precisamente esa zona de lo que hoy se conoce como Alaska.
Y además pone efectivamente Estrecho de Anián. Es el nombre con el que se conoció este estrecho durante una época muy concreta, luego ya, en fin, este nombre pasa un poco al olvido, se esconde deliberadamente, en fin, la tesis que en alguna ocasión pues, se ha mostrado en esta misma mesa, pero lo que quiero que vean todos es ese topónimo tan llamativo que pone Vergi. No sé si lo han visto, en el lado derecho. Sobre ese artículo, sobre ese topónimo, tenemos un artículo bastante interesante este año en la revista. No voy a desvelar nada, pero bueno, el artículo la verdad es que plantea una hipótesis bastante interesante y bastante, creo que de bastante justicia también de que sea conocida, ¿no? Es decir, porque esto es otro de esos pequeños olvidos históricos, y bueno, creo que podemos decir con bastante orgullo que Verga estuvo en Alaska, que Verga estuvo en el Nuevo Mundo y que un descubridor probablemente quiso poner ese nombre allí para que todo el mundo lo conociera. Pero bueno, a día de hoy el topónimo no se conserva, pero sí que es cierto que en una época muy concreta aparecieron los mapas. Entonces hemos querido también tener ese guiño dentro de ese año Ferrer, que además verán que está el logo del año Ferrer entre todos los logotipos de los que apoyan. Por supuesto, no tenemos hoy aquí, no ha podido asistir, pero tenemos presencia primero de Diputación, que no hemos podido tener aquí hoy con nosotros por motivos de agenda, pero Diputación es uno de los grandes actores que respaldan esta revista, junto con, por supuesto, el Ayuntamiento. Y es de rigor, por supuesto, agradecerle. Gracias también a la alcalde de Ariel, que lo tenemos hoy con nosotros aquí. Disculpa por no haber empezado por ahí. Bueno, no voy a extenderme mucho más en esto, simplemente decir, bueno, pues la revista, como tiene en mano, tiene todas las secciones de rigor de todos los años. Este año estrenamos además una sección nueva de etnografía. Cuando lleguemos a ella entenderán además por qué merecía su propia sección, una temática muy, muy concreta, sin embargo no estaba cubierta en ninguno de los demás secciones tradicionales. Faro además este año habrán visto que es particularmente gruesa, y este año ya además hemos conseguido adelantarlo un par de meses, que eso no es baladí, ¿vale? No es baladí. Este año la verdad es que es una revista excepcional en muchos sentidos. Y yo creo que ya sin más vamos a pasar al contenido. No se aburran también oyéndome solamente a mí hablar de la revista. El primer artículo es un artículo de Lorenzo Car, que voy a pasar un poco rápido por encima y contando de él, porque lo que quiero es que luego lo puedan disfrutar. Porque el artículo también plantea una aproximación muy particular a la arqueología, desde el punto de vista de la toponimia en base a los nombres con los que se nombran las cosas, de cómo podemos deducir que en un determinado sitio hubo pues, una serie de infraestructura, una serie de pasos ganaderos, una serie de caminos por donde pues, transitaba esta ganadería en esta época de la Alta Edad Media. Y claro, esto no se conserva, no hay registros de esto, pero es una forma de, lo que pretende el autor, Lorenzo, si me equivoco, es intentar inferir dónde estaban todas estas cosas en base a esa toponimia que nos ha quedado. El artículo en sí es muy interesante, también muy arriesgado, porque al final es una forma de decir, vamos a intentar arrojar luz en una cosa en la que no tenemos excesiva información. Les invito a verlo porque la verdad es que es muy, muy particular. El primer artículo del que nos gustaría llamar al ponente, a Gabriel Cara, por favor, para que nos cuente, es el segundo artículo de la segunda arqueología, y creo que mejor que nadie para contarlo. Nada, buenas tardes. Buenas tardes, Eri. Nos aconsejó hace años Javier Sánchez Real sobre la extensión de los artículos y de la presentación en sí. Entonces yo, acordándome de eso, por eso pienso que he escrito poco y que voy a hablar menos. Bien, ante todo, gracias al pueblo de Berja por su hospitalidad, al igual que a sus representantes y a todos aquellos que intervienen en la revista Farwa, por el gran empeño que en todo momento ponen para seguir sacando algo que no es fácil, que es esta revista Farwa. El mismo empeño que en su momento puso Antonio Campos Reyes en su doble labor, tanto como investigador como promotor de nuestro patrimonio. Desde aquí le doy las gracias por todo lo que le ayudó a mi padre precisamente en los primeros tiempos de esta revista. Por otro lado, cambiando el tercio, tengo varias alegrías porque repasando aquí a bote pronto la revista he visto que hay varios artículos que competen a mi distrito, ¿no? A la obediencia, a la TAG a la que me debo, que es la TAG de Almayasí, la de Felín, que engloba a Felí, Ení, La Mojonera, Vícar y Roqueta. He visto que ha escrito Juan Pedro Vázquez, Julia Hernández Salmerón,
Lorenzo Cara, que también hace una referencia al libro de la mar de Ignacio Carrasco y de mi padre, y también Juan Miguel Galdeano, que nos trae noticias sobre la Torre de Cerrillo. Es particularmente importante para mí los artículos de Juan Pedro y Julia Hernández, porque tocan una serie de lugares de nuestra TAP que necesitan descubrirse, ¿no? Como es el tema del Campillo del Moro, de Aguadulce, del Parador y de Enil. Bien, el que yo esté aquí hoy presentando un artículo que pienso que es sencillamente divulgativo sobre la torre y el cercado del Cerro de la Matanza de Feliz, viene sobre todo gracias a la colaboración de la Asociación Cultural Atena de Ejido, por lo que os contaré a continuación. En 2023 publiqué un artículo en esta misma revista, en Farga, sobre los marchales moriscos de Almayasir. Y en ese caso planteé que debía de existir una torre encima del cerro, que aquí lo podéis ver justo enfrente de un cerro exento que no está comunicado con otro relieve, y desde el castillo de Feliz lo podemos observar. Bien, incluso marcamos una interrogación donde creíamos que debía de estar la torre, pero la verdad es que nunca di con ella. Subí al cerro a hacer distintos trabajos, siempre también con indicaciones, siguiendo indicaciones de Lorenzo, porque hay otras cosas que comentaremos ahora. Y al final, el 9 de noviembre de 2024, acompañé a los miembros de la Asociación Atena a visitar Feliz. Estuvimos viendo Feliz, el marchar, todos los hitos moriscos del siglo XVI de Feliz. Y a continuación subimos al Cerro de la Matanza para enseñarles dónde estaba el cercado ganadero antiguo de grandes dimensiones que se encuentra en ese teso, en ese meso. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que subiendo al cerro le comenté a los participantes que llevaba tiempo detrás de los restos de una torre que los cronistas de la Guerra de la Alpujarra del siglo XVI indicaban que estuvo allí. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el presidente de la Asociación Atena, al subir el cerro, se desplegaron todos los miembros y él dio con ella y dice: Gabriel, ahí está la torre que lleva no sé cuántos años buscándola. Y bueno, era el sitio donde yo me sentaba, quedan los restos, un balate circular, eran los restos del sitio donde me sentaba a comerme el bocadillo, pero no sabía que era la torre. Bien, desde aquí mi agradecimiento, por supuesto, a Samuel por esa vista del lince. Bien, resumiendo, el artículo, aquí podéis ver los restos de la torre. Es una torre atalaya nazarí que tiene aproximadamente 5 metros de diámetro y se conservan los restos de aproximadamente de 1,20 de altura. Está perfectamente conectada con otras torres del campo de Dalía, medievales, y bueno, otro día lo podéis ver ahí, una aproximación, porque hay otros artículos que estamos preparando más extensos sobre eso. Ese antiguo cerro ganadero que hay arriba, bueno, aquí veis una muestra de las cerámicas verdes, supongo que vidriadas, que están incluidas en el mortero de los restos de la torre y que a los arqueólogos seguramente les vendrá muy bien para datarla fielmente y hacer un estudio más completo al que yo no estoy preparado para llegar. Bien. Aquí tenéis el espacio que ocupa el cercado ganadero que hay arriba en el cerro, que destaca porque tiene unas dimensiones extraordinarias, tiene casi 9.000 metros, ¿vale? Está compartimentado y tiene una carrera ganadera que en el primer artículo de la revista Lorenzo habla sobre la importancia de estas carreras ganaderas, que eran la autovía, la autopista de aquella época, y cómo se entra en la parte baja, tiene un acceso
hasta el cercado. Ahí en mitad, arriba, en la parte de arriba del cercado, veis un triángulo que indica la situación de la torre. Bien, ya acabando. ¿Qué tiene que ver la torre y el cercado con los cronistas? Pues tiene que ver en que en Felí, el 19 de enero de 1569, se produjo la batalla de Felí dentro del contexto de la Guerra de la Alpujarra, y esas dos construcciones, el cercado ganadero y la torre, sirvieron de refugio final a los soldados y a las familias, mujeres y niños de la Tá de Almejíjar, que se concentraron allí para defenderse de las tropas del Marqués de los Vélez. Bien, al final se usaron ese cercado ganadero también para darle cobijo al ganado, que era el bien más preciado de la Tá, y se utilizó para poder tenerlo a resguardo durante la batalla. Bueno, y ya a nivel transversal, el artículo también toca la importancia de las asociaciones de defensa del patrimonio cultural, de los centros de investigación como el que tenéis en Berja, de las fundaciones que recientemente estamos también en la zona de Roquetas creando para la defensa del patrimonio, y también para esos museos que la gente aún ve en la distancia y que van a ser los responsables de que al final el patrimonio de los pueblos, el pueblo lo haga propiedad. Es decir, es lo que tenemos pendiente, que el pueblo de Berja, el pueblo de Dalía, todos los pueblos se sientan orgullosos y propietarios de su patrimonio. Y a partir de ahí ya lo tenemos todo hecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aurelio. El siguiente artículo, que voy a resallar muy rápidamente sobre él, es un artículo sobre la historia de Boabdil, el último rey nazarí de Granada, que, como sabrán, cuando abandona Granada no se va directamente de España, sino que pasa un tiempo residiendo dentro del reino de los Reyes Católicos. En concreto, las fuentes lo que vienen a decir es que se viene a Andarax. Andarax es una terminología un poco difusa ahora mismo, porque ahora, en lo que antes era Andarax, ahora eso contempla Fondón, Fuente Victoria, Mujer de Andarax. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues que históricamente ha habido una cierta disputa sobre dónde realmente residió Boabdil en esos últimos tiempos en los que estuvo antes de irse a África. Este artículo abunda un poco en este tema, da una serie de fuentes, da una serie de hipótesis. Yo no voy a entrar a desvelarles por dónde se decanta el ponente, pero sí que es una cosa que merece también la pena prestarle su ratito. Es una adaptación de una conferencia que dio este ponente, Fernando Velázquez Basanta, y bueno, simplemente pues hemos querido también tener el granito de arena con esta discusión académica, vamos a decirlo así. Esto que hay que encuadrarlo en el sentido de lo que es una discusión académica. Esto lo dejo para el criterio de todos ustedes. Y aquí tenemos también otro, en el marco del año Ferrer, un artículo de María Ángeles Moreno Frías, que no ha podido estar con nosotros, y Valeriano Charramos, un artículo que abunda en los trabajos de Lorenzo Ferrer en concreto y en general de todos los tratados de navegación de los siglos XVI y XVII. Como saben, este navegante, Lorenzo Ferrer Maldonado, fue uno de los que iban descubriendo nuevas tierras y también aplicando nuevos saberes, y algunos de ellos los dejan por escrito. En concreto, en ese libro, que en el relieve tiene Ferrer Maldonado de la mano, esa imagen del mundo sobre la esfera, parte de esos conocimientos de náutica están recogidos. El artículo abunda y trata de todos estos tratados que hay coetáneos de la época a Ferrer y de cómo cada uno de ellos hace sus distintas aportaciones a ese proceso de hacer que el mundo sea cada vez más pequeño y más accesible. Estamos hablando de esa época en la que todavía había mapas con el famoso Terra Incógnita, porque nadie había llegado todavía a ellos. Es ese momento en el que el mundo todavía no se conoce por completo. Y el siguiente artículo, que es el que les he mencionado antes, no voy a entrar ahora más en detalle, es el artículo que versa sobre ese topónimo de Berci, que adorna una decena de mapas que aparecen precisamente en esa época a caballo, entre finales del XVI y principios del XVII, como el que tenemos en la contraportada de la revista. Y aquí sí que voy a pedir que suba nuestro siguiente ponente, Jesús Ramos, para hablarnos un poco sobre un personaje histórico, Emiliano Guillo, por tanto, como sabrán, vinculado a los Andarax.
Buenas tardes, gracias a todos. Quiero dar las gracias a Pedro por permitirme haber dado la posibilidad de escribir este artículo para la revista. Andrés Murillo Velarde ya es un personaje relativamente conocido para la historiografía almeriense. Y si no lo han leído, les remito a un maravilloso artículo que tiene escrito Carlos Villoria en esta misma revista de hace unos años. Pero en este caso, bueno, haciendo otras investigaciones, encontré referencia al testamento de Andrés Murillo, que había sido, bueno, su familia era de La Paz, pero antes de ser obispo de Pamplona había sido canónigo de la Catedral de Toledo, y allí hace su testamento. Y a través del testamento, en la lectura del mismo me llevó a ver que hay un enorme sentimiento de culpa, un peso en la conciencia enorme de Andrés Murillo que era necesario revisar. Yo, a través de este artículo, intento hacer un esbozo psicológico, un poco una historia de las mentalidades, intentando comprender qué es lo que le pasa. Si leen el artículo verán que el testamento hace algunas referencias sobre una culpa que le pesa, que no termina de estar clara, pero que siempre a él le produce un peso enorme. Toda su vida parece ser un acto de atrición en busca del perdón que nunca llega completo, tanto castigo físico como espiritual. Y esto a través de diversas fuentes, hago este pozo a través de diversas fuentes, en primer lugar el testamento, pero también utilizando otros documentos como la investigación sobre una capellanía que fundó en La Hojar, un mayorazgo, unos bienes vinculados que tienen allí, y a través de otro documento notarial que hace referencia a pleitos que llevan a cabo su sobrino. También defiendo en este artículo, y por eso lo puse en el título del mismo, la fecha de su nacimiento, en mi opinión, y lo justifico documentalmente, 10 años anterior a lo que la historiografía, sobre todo la historiografía navarra, porque, como digo, fue obispo de Pamplona, había llegado a determinar. Siempre se ha barajado la fecha de 1679, 79, pero aquí hablo de que es 10 años mayor. Y no es un simple, en mi opinión, no lo hago como un simple ejercicio de vanidad intelectual, sino porque verdaderamente si estamos hablando del testamento de una persona y estamos hablando del repaso vital que hace al final de la misma, 10 años, una diferencia de años, si pensamos por fuera de nosotros, pues supone una diferencia bastante importante. Simplemente, ya por ir terminando, utilizo el testamento para ver un poco cómo va evolucionando intelectualmente a lo largo de su vida, cuáles son sus referencias teológicas. A través de ello intento construir un poco un panorama mental sobre este hombre, porque tenemos que tener en cuenta también que estudió en Salamanca y estudió en el colegio mayor de Cuenca, es decir, la élite dentro de la élite. El paso, su trayectoria vital, le lleva por diferentes puntos de la geografía española, recala en Toledo, recala en Pamplona, pero hay verdaderamente, él mismo hace un repaso de ella a lo largo de su testamento, y en cada momento siempre va pidiendo perdón. ¿A quién o por qué? Es la cuestión que intento desentrañar en este artículo. Y nada más, pues le dejo con su lectura y espero que... Muchas gracias, Jesús, y además me consta que tendremos más contenido sobre este personaje en el año próximo, ¿verdad? Si Dios quiere, por supuesto que sí. El siguiente artículo voy a pedir que suba Víctor Rodríguez Segado, por favor, para hablarnos de él. Pasamos a Historia de Adra, saben, siempre muy presente en nuestra revista. Muchas gracias. Vale, buenas noches. Pues este artículo que yo he escrito lo he hecho basándome en el modelo de Valeriano Sánchez Ramos, que hizo un interesantísimo artículo que me gustó mucho sobre la organización y funciones del Consejo de Becas. Claro,
la organización y funciones del Concejo de Berja, es decir, la infraestructura que tenía ya en su momento el Concejo de Berja, en el siglo XVI y XVII, era bastante distinta a la que tenían el resto de concejos pedáneos de la comarca y en general de la Alpujarra. ¿Por qué? Pues porque en el caso del Concejo de Berja se contaba con personas que tenían cualificación, cultura y se dedicaban ellos personalmente a la gestión de los asuntos locales. Sin embargo, en el caso de los pueblos pequeños, como era por ejemplo el caso de Adra, no contaban con ellos y además tenían un déficit muy grande, que era que carecían de recursos de propios, bienes de propios. Es decir, el pueblo no tenía dinero con el que afrontar las obligaciones que pesaban sobre el mismo. Es decir, si había que hacer obras públicas, ¿con qué dinero se hacían si no teníamos bienes? Pues en el caso del concejo de Adra tenía la ayuda de la corona y entonces la corona estableció una serie de arbitrios basados en la riqueza que existía en el pueblo, que era el pescado y el azúcar. El azúcar sirvió para la reparación de las acequias del pueblo. Y en el caso de del pescado, el llamado la renta del tigual o arbitrio del tigual, era un impuesto que se cobraba por cada carga de pescado que se desembarcaba y que se traficaba por los correspondientes trascinantes. Y este servía para la reparación de las murallas. Entonces resulta que, curiosamente, vemos que en el siglo XVI el Concejo de Adra es capaz de reparar las murallas, no teniendo recursos ninguno de bienes de propio. Por eso digo que contaban con la colaboración de la corona. ¿Pero qué pasaba? Pues que la corona no siempre nutría esos impuestos de los recursos correspondientes y quedaban insuficientes. Y el concejo corría el serio riesgo de tener que efectuar repartimientos entre los vecinos. Esto era es decir, la estructura del concejo no variaba, por ejemplo, en lo que se refiere a los oficios, en realidad no variaba con respecto a otras poblaciones. Es decir, había regidores, había alcaldes ordinarios, había oficiales capitulares, había un escribano del concejo, es decir, en ese aspecto no variaba. Pero lo que sí tenía, la particularidad que tuvo el Concejo de Adra con respecto a otros fue la naturaleza de presidio militar que hizo que la corona le otorgara unos privilegios fiscales para mantener a la población en un territorio muy pobre. Un territorio tan pobre que el aceite, por ejemplo, es decir, se ignoraba totalmente lo que era el olivo. Es decir, y por tanto, por ejemplo, ya cuento en el artículo que el abastecimiento, por ejemplo, del olivo, del aceite, se efectuaba gracias a las plantaciones de Berja. Y todos los obligados y todos los abastecedores que contrataba el Concejo de Adra, casi todos eran de Berja. Porque Berja, como todos sabemos, era muy rica en aceite, en olivo. La particularidad de los privilegios fiscales que tenía el Concejo de Adra, que le exoneraban de muchas obligaciones, permitieron que el Concejo no tuviera que plantearse ningún problema con respecto a incrementos de gastos ni nada por el estilo. Pero claro, llegó un momento en que el pueblo creció, el pueblo se incrementó su riqueza y los recaudadores de la corona no estaban dispuestos a permitir que no se pagaran impuestos. Este fue, podemos decir, un conflicto terrible que tuvo que afrontar el Concejo de Adra, porque se le obligó a efectuar un incremento sensible en las rentas que tenía que pagar, los impuestos de aquella época, a la corona, y se llegó finalmente a una revuelta, a un motín en el cual pues, fueron encarceladas varias personas y fue una situación crítica. De tal modo que se obligó a los alcaldes ordinarios como contumaces rebeldes a pagar el incremento de esos rentas. Y en definitiva, pues esa es la historia del Concejo de Adra en los siglos XVI, vamos, desde el XVI, de los datos que se conservan, hasta prácticamente finales del XVIII. El Concejo era tan pobre con respecto a la falta de recursos que la única fuente pública, y es lo que cuento al final, la única fuente pública que tenía el pueblo, que ya tenía 400 vecinos, no era un pueblo tan pequeño, pues se tuvo que efectuar, dada la carencia de recursos, mediante prestaciones personales obligatorias. Es decir, los propios vecinos tenían que acarrear el material, tenían que efectuar la construcción de esa fuente.
y no quiero ser más, no quiero contar más en una serie de, vamos, en una serie de datos que son en algún aspecto bastante poco atractivos, ¿no? Porque estamos hablando de burocracia y de administración y nos resulta un poco pesado, yo creo. Exactamente, claro, efectivamente. Y nada más que decir. El siguiente artículo que tenemos en la sección de historia, Julio Hernández Salmerón, que no está con nosotros para poder contarlo, es sobre esos alpujarreños que emigran a Aguadulce en esa época de cambio de siglo, inicio del siglo XX, que son todas esas familias que dan forma a la Aguadulce que conocemos hoy. Aguadulce, como parte de Roquetas, tiene esa herencia alpujarreña de todas estas familias que se sientan en ello. Y este artículo pues abunda además con bastantes detalles genealógicos y biográficos pues, de todas esas familias que se sientan allí, de qué los lleva cada uno de ellos, de los negocios que ponen en marcha, y bueno, pues en el fondo de ese punto de inicio de la Aguadulce que conocemos todos hoy en día. El siguiente artículo, que es de Iván Garrido Jorquera, que no está tampoco aquí hoy, pero me gustaría que viniera Joaquín en su lugar, si puede, para contarnos un poquitín sobre una historia muy concreta de ese enfrentamiento, del tamaño de los términos, de dónde termina, realmente, dónde termina Alpujarra, no solo Albolodui, la diferencia entre Albolodui y Jercal, sino dónde está el límite de la Alpujarra. Eso creo que es mejor que tú para contar. Iván lo contaría mejor. Disculpamos a Iván porque está en Barcelona, se fue hace un mes y entonces venir para un acto así pues le supone bastante dificultad. Este artículo está basado en una investigación de Iván que se centra principalmente en la Sierra de los Filabres y en el Valle de la Almanzora. Bacares y Jergal eran del mismo señorío, él es de Bacares, entonces investiga mucho aquella zona y en contacto con los actuales señores de Bacares y de Jergal, pues le enseñaron, le ofrecieron una documentación inédita de un pleito que no, este hombre todo lo que ha investigado no ha encontrado ninguna referencia y esta familia tenía impresos 2 o 3 ejemplares. Entonces esa ha sido la base de este artículo, que es un juicio, un pleito entre el conde de la Puebla, señor de Jergal, y el marqués de los Trujillos, señor de Albolodui. Durante 200, 300 años están pleiteando para ver quién se queda con Alcubillas, con Nacimiento y con Aulago. Hoy Nacimiento sí es un municipio, pero en aquella época era una pedanía de Albolodui, igual que Aulago, que está al pie de la Sierra de los Filabres. Bueno, pues aquello era empujarla. En las visitas que hacía el arzobispo de Granada para visitar la vicaría de la Alpujarra, iba a Nacimiento, iba a Aulago, iba a la Alcubilla. Una parte de la Alcubilla sí estaba en la zona de Jergal. Y entonces ahí en esos lindes no estaban claros porque hay vecinos en el juicio. Vecinos de Albolodui que dicen, no, eso es de Jergal. Y vecinos de Jergal que dicen, no, eso es de Albolodui. Entonces hay un pleito que este hombre pues ha ido desvelando y bueno, ganó el conde de la Puebla. Estaba en Madrid, a lo mejor eso también influyó, mientras que el marqués estaba en Granada, el conde estaba en Madrid, probablemente eso también influiría. En aquella época, en la Edad Moderna, sabemos lo que funciona la cercanía al poder. Y por eso mucha gente, creo que aquí todos somos, o casi todos, almerienses, alpujarreños. Hay una señora que es de una vecina que es de oriunda de Ujija, pero bueno, todos hemos experimentado muchas veces como Alpujarra en Almería. Creo que muchos lo hemos experimentado, nos lo han dicho, ¿verdad? Pues sí, hay tantas o más, y con más historia. No tenemos los 3.000 que tiene la parte de Granada, pero en patrimonio, historia y arquitectura civil no nos ganan. Entonces es un gran desconocimiento la parte almeriense de la Alpujarra. Y más los límites, que si acaba en la Tala Andará, que si luchan ya no, luchan sí, pero Marchena no. Es decir, tenemos ahí un galimatía y es porque todo eso era territorio señorío que unas veces estaba en el señor, en uno, como vemos aquí, que cambiaban, que había pleitos, y normalmente la jurisdicción de señorío estaba aparte de la de realengo. Hoy nadie duda de que Lanjarón sea Alpujarra, pues no aparece en la documentación eclesiástica como parte de la visita, era del Valle de Lecrín, era de otra administración diocesana. Igual de señorío que Marchena y Albolodui,
Era Busquistar, a ver quién duda hoy que Busquistar se Alpujarra, o Albuñol, incluso Órgiva. No estaban en la alcaldía mayor de Ujija. Y todo eso ha planteado una serie de dudas a los alpujarreños almerienses que parece que somos como de segunda, ¿no? Igual la historia es la que es, y este artículo yo creo que viene a aclarar un poco por qué los límites de la Alpujarra en algunos sitios pues, están un poco en duda, independientemente de que uno se sienta o no alpujarreño, que eso hay algunos artículos ya de personas que están aquí escuchándome que han reflexionado sobre esto. Pues listo. Le estoy diciendo que voy a hacer un Lorenzo, un valeriano, que somos siempre los más generosos a la hora de figurar aquí. El otro artículo lo he defendido, digamos, en el que Iván, este sí ya he participado un poco más, y expuso también la presencia de mi compañero porque está más lejos, todavía está en París. Entonces vive allí y vendrá en la Navidad, haremos la tournée presentando. Bueno, pues desde que yo me incorporé al centro, ya no sé en qué fecha, Pepe a lo mejor seguro que sí se acuerda, o podría buscarlo, mis compañeros estaban ya en la lucha por buscar no solamente documentación escrita o fotografías de retratos, de personajes para la genealogía, sino de algo tan importante para toda la Alpujarra y también especialmente en Berja, de la fotografía minera. Yo siempre he dicho que he sentido mucha envidia con los álbumes de fotografía que tiene Bacares, que tiene Jergal, Cuevas de Almanzora, Vera, pero aquí, ¿dónde está ahora? No está en la Sierra de Granada. Entonces yo, desde que me incorporé al centro, pues he estado siempre en ese empeño, igual que mis compañeros, de buscar. Hace unos años apareció un álbum, que ya lo publicamos, y ahora pues está el otro. El año pasado presentamos una parte más técnica de lo que es el cable aéreo que llevaba el hierro desde las minas de la Nava de Beires, en lo alto de la sierra, a unos 1.700-1.800 metros, atravesando la sierra hasta el valle del río Nacimiento en la estación de Doña María de Ocaña. Es decir, hemos encontrado un álbum único en el que se ve cómo se hace ese proceso de construcción de un cable. La gente que es especialista en esto está esperando como agua de mayo, aunque sea de octubre, agua. Este reportaje porque no conocen exactamente cómo se pudo hacer un cable en aquella época. Hay descripciones, pero todo es escrito, o ya los cables funcionando, pero en plena construcción, como vemos, pues no hay. El álbum incluye unas cuantas fotografías, hay una fotografía esta es la estación de Doña María, se pueden ver las vagonetas apiladas, una señora que va a la balsa a lavar la ropa. Antes ha puesto las pistas de Almería, de 1901, con edificios que todavía existen, que hemos podido localizar, incluso algunos árboles. Están coloreadas, el álbum no era en color, están coloreadas, para hacerlo más agradable. Araucarias que existen, casas que existen todavía y que podemos ver y que podemos identificar. Y luego también la parte principal del álbum es el montaje en sí de las columnas, de las torres, la construcción. Y hay una parte también, bueno, eso es Oanes, en 1901, que al colorearla pues todavía llama más la atención. Es impresionante verla en blanco y negro, pero el color pues, no lo hace más atractivo. Y luego también, me voy a callar para que se escuche, la inteligencia artificial le da una foto así pequeña, te la colorea y te la pone en movimiento y hasta con sonido. Bueno, pues el álbum recoge todo el proceso de construcción, cómo se acarreaban los materiales hasta lo alto de la sierra, y luego también el ingeniero aprovechó para hacer otras fotos de los trabajos mineros. Y con la misma inteligencia artificial, pues yo creo que eso nos gusta a todos, ¿verdad? ¿Has visto? Y esta que se ve cómo se eleva la torre. Pues vamos a intentar darle esa vida si no a las 44 fotografías que creo que hay, a muchas de ellas, porque es una cosa que hay que compartir y que nos ayuda a los profanos a entender cómo se pudo hacer el cable, y a los especialistas en esto, que es un mundo muy friki, muy de gente especialista en toda Europa, que están como locos por poder hacerse con este artículo. Nada más.
Muchas gracias, Joaquín. Además, cuando vean el artículo verán que precisamente esta foto de la torre elevándose hay el proceso en varias tomas de cómo se eleva. A mí como ingeniero también me llaman estas cosas, como te puedes imaginar, Joaquín. El artículo la verdad es que es muy interesante. Y se centra básicamente en las fotos. El año pasado ya tuvo su contenido en texto, este año sobre todo son las fotos. Pasamos a la sección de genealogías. Este año Valeriano Sánchez Ramos nos trae los Cabrera de Benavides, una familia que se asienta aquí, aunque provenían de Úbeda y de la zona de Baeza también, y además con una fuerte vinculación militar, con presencia de cargos importantes en lo que es la jerarquía militar. Una genealogía pues, con todo lujo de detalles y con todos sus árboles genealógicos y con todos los personajes pues, más relevantes que tuvieron. Esto también es para sentarse a leerla con calma porque la verdad es que tiene unas cuantas personalidades que la verdad es que son bastante curiosas y algunas creo que tomaremos nota de la recreación histórica a ver si somos capaces de incorporarlos aquí. Voy a pedir que suba Juan Pedro Vázquez para hablarnos un poquito por lo menos del artículo que nos trae este año ya de la sección de documentos y se centra en esas ordenanzas municipales y en cómo ordenar la vida del pueblo. Muy bien. Buenas noches. Previamente, Gabriel, quiero darte las gracias por la cita y quiero que sepas que cuando oigo Roqueta me viene siempre dos nombres a la mente. Uno es tu padre y otro Enrique Silva Ramírez, íntimo amigo. Dos roqueteros ilustres que hicieron mucho por nuestra zona. Y ya por centrarme en mi artículo, el artículo, bueno, todos sabemos que las ordenanzas municipales pues, son las normas que rigen la vida en los pueblos, la vida económica, la vida social, incluso la vida de la policía local, el aseo, las calles y tal. Yo he cogido dos municipios, uno es muy próximo a nosotros, que es el municipio de Anís, en plena Sierra de Gádor, una comarca que hemos estudiado a veces más profundamente que otras veces, y también en Lija, un pueblo más cerca de la Valle del Almanzora. Con dos contenidos completamente distintos. Por un lado, el contenido más, digamos, más municipal, más social, más de normas sociales, que es el de Lija, donde se recogen las sanciones por arrojar basura, por levantar la voz en la calle, por el aseo urbano y tal, y otro con un contenido bastante más económico, perdón, con más implicaciones también, como es el de Anís. Porque Anís gozaba de unos pastizales magníficos a los que venían en la invernada, venían los ganados de Jaén y de Granada, del altiplano granadino, a pastar. Y eso ocasionaba un enorme flujo de caudales, no solamente a los municipios, sino también al propio obispado de Almería. Hay incluso pleitos que nosotros hemos publicado en algún momento entre Dalías y Granada, es decir, o sea, Dalías que pertenecía al arzobispado de Granada, como el resto de la Alpujarra, hasta el año 57 del siglo pasado, y también el obispado de Almería, por los diezmos que producían los ganados a la hora de tener que pagar por pastar. Recojo en la ordenanza pues, todo el articulado de los dos textos y recojo también una cantidad de topónimos de Anís, fundamentalmente, sobre todo en la separación de términos de lo que es la Taja, la separación de Anís con el resto de la Taja, fundamentalmente con Feliz, que era la cabecera de la comarca, como Gabriel apuntaba anteriormente. Y por otro lado, no me he resistido a colocar un elemento un poco jocoso, que es la declaración de guerra de Líjar a Francia por una ofensa a Alfonso XII, al monarca español, y que afortunadamente hace unos años firmamos la paz, afortunadamente para Francia, porque Líjar no estaba dispuesta a que la cosa quedara ahí, ¿no? Y bueno, pues nada más, el articulado lo hemos respetado en su redacción original, salvo algún pequeño fragmento que podía malinterpretarse y lo hemos intentado de evitar. Y por lo demás, pues nada, que la lean y que disfruten y que lo pasen. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pedro. Pasamos a la sección de biografías y me gustaría pedir que subiera Alberto Villamón, por favor, para hablarnos de un poeta de esta zona, de Dalías, y su vinculación con Francisco Villa Espesa y con Cuba. Así es. Bueno, primero agradecer al centro y a él en particular por acoger este artículo, que para mí es un orgullo poder publicar en Falgo. Y bueno, para quien no conozca quién es Gabriel Jiménez Lamar, bueno,
junto con su hermano Ramón Jiménez Lamar. Son unos poetas y, en el caso de Gabriel, también prosista, de Dalías, pero de origen cubano, en el cual, bueno, pues desde 2018 aproximadamente estoy investigando, escribiendo. En particular estaba escribiendo sobre su hermano Ramón, que es mi tatarabuelo, y bueno, vi con el artículo de José Ruiz Fernández, que se encuentra aquí con nosotros y fue muy amable conmigo y compartió mucho material, del cual he nutrido tanto la monografía todavía inédita de Ramón Jiménez Lamar como de este artículo de Gabriel. He querido cerrar el círculo porque él publicó sobre Ramón una biografía en el número 13 de Farwa, y bueno, de alguna manera en ese trayecto, en esa investigación, fui encontrando mucho material de Gabriel, tanto en archivos de Cuba como en archivos de Almería, de la erupción de Almería y demás. Entonces, bueno, para quien no conozca quiénes son, pues fueron muy prolíficos en su obra, en publicaciones en revistas, en periódicos de Almería, de provincias de Andalucía y de Madrid. Y en el caso de Gabriel, pues bueno, me remonto en este artículo a los orígenes familiares, porque de alguna manera en su obra, en su poesía y en su prosa se ve muy, se ve el porqué, ¿no?, de esa melancolía, hizo un mensaje pacifista, porque su madre criolla cubana y su padre, un almeriense, un indiano de Dalías, que va hacia Sabola Grande a buscar, bueno, una mejor vida, se casa con esta criolla, pero es una criolla que proviene de una familia de independentistas cubanos. Y él, sin embargo, forma parte del batallón de voluntarios español, que bueno, ese batallón de voluntarios se encargaba de defender a los hacendados españoles en Cuba, en esa guerra, la guerra grande, una guerra que se desarrolló entre 1868 y 1878. Y bueno, justo en el año que termina esa guerra, esta familia vuelve a Dalías, vuelve a esta casa, ¿no?, esta casa de la calle Santo Cristo de Dalías, en la cual pues, bueno, se desarrolla gran parte de la vida de Ramón y de Gabriel. Gabriel comparte aula en el Instituto de Almería con Francisco Villaspesa y con Durban Orozco, y eso también marcará la poesía y la obra de Gabriel. En los primeros escritos, las primeras publicaciones de Villaspesa, Francisco Villaspesa de alguna manera los menciona en sus poesías, dedicatorias, y bueno, eso también marcará el porvenir, ¿no?, tanto de Ramón como de Gabriel. En este caso, Gabriel, digamos que bueno, funda un periódico en Dalías en 1907 y poco después, en 1910, tras la muerte de su madre, vuelve a Cuba y allí tiene una prolífica obra también literaria, tiene publicaciones, publica 2 libros. Bueno, he olvidado mencionar que formó parte también de la fundación del Casino de Dalías. Cuenca Benet fue un gran amigo suyo también, que lo acogió en Cuba. Y bueno, de alguna manera, pues lo más destacable desde mi punto de vista en este artículo es la conexión que tiene con Francisco Villaspesa, porque tanto en estas primeras publicaciones de Villaspesa como posteriormente en 1917, cuando Villaspesa viaja hacia las Américas y viaja a México, pues Gabriel y Durban, ahora no recuerdo, bueno, Gabriel visita en México a Villaspesa, y posteriormente Gabriel recibe a Villaspesa en Cuba un año después. Bueno, es interesante, me ha llevado ya un tiempo esta investigación y creo que bueno, ha quedado un artículo interesante, sobre todo por el atractivo de el toque caribeño y ese nexo con Dalías, que bueno, creo que a todos les gustará o les podrá parecer interesante si la temática les interesa. Y nada, muchas gracias por todo y espero que disfruten. Muchísimas gracias, Alberto. La siguiente biografía de Antonio López Romero trata sobre
del compositor Ortiz de Villajos, que no es la primera vez que aparece en Farva. Esta se centra sobre todo en ese último verano que pasa en Adra, en una serie de fotos familiares que aparecen, de hecho están reproducidas íntegras en el artículo. Y bueno, pues abunda también en cómo se establece él en Madrid, en toda la academia, en cómo conoce a su mujer, en fin. Trata la verdad bastantes aspectos y bastantes épocas de su vida, pero sí hace mucha incidencia precisamente en ese último verano, que ese es el que se ha querido reconocer en el título. Y la siguiente biografía, esto va un poco al hilo, lo comentaba José Carlos antes al principio, que el año que viene muy cargado de actividad por parte del centro. El año que viene se cumplen 150 años de que Berja recibe el título de ciudad de manos de Alfonso XII, en 1876. Que Berja recibiera el título de ciudad no quiere decir que antes de eso no fuera una ciudad de pleno derecho, quiere decir que en ese momento recibe el título como tal. Pero ya estamos hablando ya del último tercio del siglo, ya estamos hablando de una ciudad muy pujante, de una ciudad con personal de mucha influencia, de gran importancia en las artes, en la política, en la economía. Esta biografía en concreto es pues, de uno de esos grandes propietarios mineros de aquí de Berja, que esa fortuna quiso invertirla en fundar el que hubiera sido, porque no llegó a constituirse, el primer banco de Almería como tal. Estamos hablando de una época en la que los bancos como los conocemos hoy no existían. Entonces, bueno, esta biografía pues abunda en las distintas facetas de este personaje. Valeriano... es verdad, perdón. Probablemente los que tengan un poco de conocimiento de Madrid les sonará el barrio de Usera. El barrio de Usera se edifica con el dinero de este señor. Porque una de sus hijas, si recuerdo bien, es la que se casa con Marcelo Usera. Y ese dinero de la familia, que no se invirtió en el frustrado Banco de Almería, porque Isabel II no le dio permiso para fundarlo, es el que luego se va a esa urbanización de esa zona tan importante de Madrid. Gracias, Valeriano, por el apunte. Ahora sí voy a pedirle a Lorenzo que suba, porque estrenamos esa sección de etnografía y van a entender muy bien cuando Lorenzo nos cuente sobre este artículo de Benina, por qué era necesaria esta sección. Bueno, buenas tardes. Bueno, inauguramos cosas porque bueno, pues siempre nos metemos en todos los charcos y bueno, hay que ir ampliando y sobre todo un poco por rememoración. Este artículo tiene su pequeña historia y es que cuando yo entré en la Alcazaba pues me encontré con un meninero que justamente estaba allí haciendo las labores de jardinero y a partir de aquí pues bueno, pues esa amistad que se crea entre compañeros de trabajo y compañeras también de la zona, voy intentando recuperar esos recuerdos que él tenía. Había sido un agricultor y además había desempeñado funciones bastante importantes en el sistema de riego de Benina y a partir de aquí pues intento reconstruirlo, hago una especie de encuesta etnográfica, voy desarrollando también una incipiente cuestionario sobre los riegos tradicionales. Creo que a nadie se nos escapa la importancia de los riegos tradicionales cuando los que tenemos ya cierta edad, afortunadamente, pues hemos visto cómo la gente vivía fundamentalmente de la tierra y la tierra sin agua en el mundo mediterráneo no es nada, prácticamente no es nada. Pues a partir de todos esos recuerdos y teniendo en cuenta de que ya Benina había desaparecido bajo las obras del pantano, aquí por ejemplo se trata, he ido bueno, recopilando alguna fotografía, casi toda la documentación es inédita, porque básicamente Benina, el hueco que deja Benina con la construcción del pantano, es un hueco que se deja tanto en la memoria de los propios benineros como en la memoria de toda la Alpujarra. Es decir, si estudiamos, por ejemplo, un paisaje que está siempre muy imbricado entre territorio y regadío, un paisaje que se ha hecho durante miles de años, nos damos cuenta de que aquí tenemos, miramos la fotografía aérea, aquí lo que vemos es un gran hueco, un gran vacío. Como arqueólogo me encuentro con un reto. Normalmente los arqueólogos siempre nos encontramos con restos. Son ruinas, pero son restos materiales. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Aquí nos encontramos con ningún resto material, todavía desaparecido. Se hace a partir de esa reconstrucción, de esos recuerdos, y se hace también mediante sistemas de triangulación con documentación muy difícil que se ha podido ir rescatando. He emprendido, he recuperado recientemente también ese ánimo por intentar recuperar
el conocimiento de esos riegos, de esos sistemas que eran verdaderos artefactos complejísimos. Lo que tenemos, vuelvo a repetir, cierta edad, recordamos todavía los pequeños conflictos y cómo eran un sistema tan preciso, casi un sistema de precisión de relojero, que nada podía fallar. Nada podía fallar en los sistemas tradicionales de regadío. Recupero, por lo tanto, mucha documentación de ese tipo, y ahora que estoy recuperando, recuperando en el sentido de volver a estudiar esos sistemas, me di cuenta de algo bastante triste, y es que esa documentación que efectivamente se fue construyendo o se fue recopilando en los años, fundamentalmente desde el 87, pero fundamentalmente a principios de los 90, os lo voy a decir sinceramente, es ahora prácticamente imposible. Ahora estoy recuperando, por ejemplo, los sistemas de Alcolea, y os voy a decir que se ha perdido en 30 años lo que no está escrito. Es decir, dentro de poco os puedo asegurar como arqueólogo que lo más difícil va a ser intentar reconstruir los sistemas de riego, la lógica que tenían en funcionamiento. Parece que estaban normalizados, parece que todos venían de época medieval, ni muchísimo menos. Son sistemas complejísimos, con adaptaciones complejísimas, adaptaciones, por ejemplo, que tienen incluso anuales. No es lo mismo regar en primavera que regar en verano. No es lo mismo regar, por ejemplo, una base que fue muy importante en los cultivos, como el maíz o la cebada, el verde, lo decían, el alcacel, o regar, por ejemplo, olivos. Eran sistemas eran sistemas muy complejos. Para mí ha sido un reto tanto a nivel metodológico como a nivel incluso pues ya personal de recuerdos, de recuperar todos esos recuerdos, esos cuestionarios que en los años 80 se han ido haciendo, y a su vez también hago alguna pequeña comparación con los riegos de verja, porque quizá la complejidad o la diferenciación de esos riegos quizás se veía mejor a nivel comparativo. Unos pueblos que estaban tan cerca tenían sistemas totalmente distintos de gestión del agua. Y eso, además, tenía una implicación social muy importante. Bueno, pues aquí ofrezco este trabajo. Es un trabajo que a mí me ha gustado muchísimo porque me ha permitido recuperar hace 30 años, hace 30 años menos, con muchos recuerdos, con muchas fotografías, con muchas cuestiones. Y yo creo que además es una sección que yo os animaría también mucho a hacer aportaciones, porque hay una gran riqueza en esta comarca con respecto a estos temas. Y además son temas fascinantes también. Y muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Llamo ahora a Mariano Paracuellos para que nos cuente en el otro artículo que tenemos en la sección de etnografía, entenderán también por qué tenemos este artículo aquí, sobre precisamente los nombres tradicionales de esas aves de nuestra comarca, que no están solo aquí, pero aquí tienen unos nombres distintos de los que tienen en otras. Entonces se enmarcan en un trabajo más amplio de toda la provincia que ha hecho Mariano. Bueno, le cedo la palabra. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias al Centro Gitano de Estudios Históricos por haberme dado la posibilidad de poder expresar mis inquietudes y poder plasmar mi estudio en esta fantástica revista, en este foro, que en otras ocasiones también he tenido el privilegio de poder publicar aquí, también de la mano de Javier Sánchez, que siempre me ha ayudado. Yo soy biólogo, pero es cierto que, aun siendo biólogo, estar rodeado de historiadores a veces parece, en cierto modo, curioso, ¿no? Pero a los que nos apasiona el conocimiento, a veces las barreras se quedan en nada. De modo que si queremos saber los orígenes, o los porqués, o la respuesta a ciertas preguntas, a veces hay que ahondar en el pasado. De modo que una revista como esta, con el calado que tiene y los contenidos, pues me pareció un foro interesantísimo para poder publicar algo que en realidad no es historia al uso, pero sí es verdad que profundiza en el pasado. En realidad, yo me dedico al mundo del medio ambiente
a nivel profesional y a nivel pasional también. Pero un ejercicio que comencé a hacer de forma totalmente puro hobby fue tomando forma y acabó por tener un contenido con cierto peso a la hora de poder efectivamente difundirlo por el público en líneas generales, ¿no? No se trata de un estudio sobre aves, sino de cómo la gente percibe a las aves. Nosotros, con la ayuda de mi amigo Juan, nos hemos recorrido la provincia de Almería, de arriba abajo, hemos entrevistado a casi 500 personas, hemos visitado el 90% de los pueblos de Almería y hemos conseguido sacar efectivamente lo que dice Eric, cómo la gente llama a las aves. Efectivamente, las formas de expresión que se emplean para los distintos organismos que existen en el planeta, pues son variadas, porque en cada lugar la idiosincrasia hace que el lenguaje pues, se modifique, ¿no? En concreto, las aves han cobrado de siempre un interés especial para el ser humano. De forma intuitiva, la inquietud humana siempre se ha acercado a la ave. Un ejemplo, no sé si aparece el mosaico de Murgi. Muy bien. En el artículo pongo una referencia al famoso mosaico de Murgi, descubierto en el pueblo elegido, donde se representan, bueno, pues 5 especies distintas de aves, ¿no? Hace 2000 años. Las aves siempre han sido un motivo de atracción por sus colores, sus sonidos, pero no solo por eso, sino también incluso por los beneficios que ha traído al hombre o incluso por los perjuicios que ha podido ocasionarle, ¿no? En las cosechas, en forma de plagas. En cualquiera de los casos, esas aves siempre han estado muy presentes en nuestro imaginario. Tanto que, como decía el filósofo Georg Steiner, lo que no se nombra no existe. Quiere decir que si el hombre ha tenido a esos elementos naturales tan presentes, lo ha tenido que nombrar siempre. En la cueva de Ambrosio, en Los Vélez, hay una representación de un ave, hace 20.000 años. Seguro que quien dibujó ese ave en la piedra tuvo que tener un nombre para ella. De eso es de lo que se trata en nuestro momento. Se trata de ver cómo los alpujarreños de nuestra baja alpujarra del poniente almeriense han nombrado en los distintos pueblos, rincones, etcétera, las distintas especies de aves que aquí nos representan. En concreto, aquí en el poniente almeriense, en la baja alpujarra, hemos entrevistado a 97 informantes distintos. Normalmente hay gente ya de avanzada edad, porque ya lógicamente la globalización hace que las nuevas generaciones, pues los nombres vernáculos, los nombres populares, pues básicamente han erosionado, la globalización ha erosionado el arraigo popular ancestral, de modo que ya todo es plano, todo es al uso, pero sí es verdad que hemos entrevistado a 97 personas, las cuales hemos podido obtener nada menos que 253 nombres distintos para tan solo 163 especies de aves, lo cual nos lleva a pensar que hay mucha más riqueza del lenguaje de las propias especies que existen, ¿no? En cualquier caso, los nombres vernáculos no solamente se han utilizado para nombrar a la ave, sino que han formado parte, han ido un poco más allá. Esos nombres han formado parte luego de toda nuestra cultura. Por poneros ejemplos, hay mucha poesía en el poniente almeriense, en la baja alpujarra, mucho trobo, mucho discurso repetido, frasema, donde se habla de esos nombres concretos que aquí teníamos para la ave, muy diferentes a los nombres oficiales que en España a nivel nacional se utilizan para nombrar a la misma especie. Y os voy a poner un ejemplo de una virgitana que me pasó un precioso poema hablando de un tipo de pajarillo que en la zona nuestra se le llama escurcamatas, utilizando un verbo que yo en realidad puedo confesar que desconocía, que era el verbo esculcar. No sé si vosotros sois de letra, yo soy de ciencia. Efectivamente, ¿qué es una esculcamata? Una esculcamata es un animal que rebusca entre las matas. Y esta señora, que nació en Berja pero se fue temprano a Madrid, el médico y la jubilada, una señora mayor, se acordaba de cuando era niña, su padre le contaba. Decía así:
Por la mañana temprano, temblando de frío, el pajarillo rezaba: adólecete, Señor, de este pobre esculcamatas, que no se puede tener en sus delgaditas patas. Sobre mediodía, ya con el calor del sol, sintiéndose fuerte cantaba: si no fuera porque Dios mata, hundiría el mundo con mis patas. Y encima de una triguera cantaba: rin, 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 triqui, 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 rama que de mi troncho, rama que de troncho. La señora tenía muy buena memoria y me la contó. Al principio me contó solo la primera parte, luego me llamó para decirme que se acordaba de todo. O sea que muy bonita. Por ejemplo, también se ha hablado de que hay artículos que describen topónimos. Hay muchos topónimos en nuestra tierra que hunden sus raíces en nombres vernáculos de la ave, ¿no? Por ejemplo, el Alto de la Reviblanca en Roquetas habla de un pajarillo, que le decimos nosotros aquí en la Baja Alpujarra Reviblanca, en la Collada Negra y demás. Incluso gentilicio. En Adra, en el Trebolar, a la gente de La Parra, a los del Barranco de Urría le llaman chamarizo, como se le denomina concretamente al serín verdecillo, al chamarín, y la gente de Urría, chamarizos son los de La Parra y los de Urría son gurriones, que es la forma vernácula de hablar de los gurriones. En cualquier caso, todo eso está englobado en un libro que fue publicado por la editorial Tundra, no solamente acerca del poniente almeriense o Baja Alpujarra, sino de todo nuestro compendio de trabajo a nivel provincial, que no es otro que el diccionario etimológico de los nombres vernáculos de la provincia de Almería, que he tenido el privilegio de poder tener el permiso de del centro para poder ponerlo aquí, y si hay alguien que le interese, pues está ahí. Muchísimas gracias. Nosotros, Mariano Martín, basada en Historia del Arte mexicana, y que se estrena publicando para por primera vez. Vale, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Eric, por la presentación, y también muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Es para mí un honor estar en esta presentación de la revista y poder compartir con vosotros unas palabras sobre mi artículo, que, como muy bien ha dicho Eric, resulta ser además mi primera publicación, mi primer artículo. Quiero agradecer sinceramente al Centro Virgitano de Estudios Históricos por su acogida y su recepción que me dieron desde el minuto cero, y sobre todo por su labor en la divulgación del patrimonio. Falua es una ventana abierta al conocimiento de nuestra tierra, de nuestro patrimonio, y formar parte de ella para mí es una satisfacción ya no solo profesional, sino también personal. Mi contribución lleva por título, como veis ahí, La mujer en la vida y obra del pintor Miguel Pineda, un artista de Adra que ha sido principalmente estudiado por don Antonio López Romero, cuya labor de investigación ha rescatado la figura de este pintor, y además supone un punto de partida para posteriores interpretaciones de su obra. Mi trabajo ha consistido en esencia tomar como base sus interpretaciones y proponer una lectura complementaria que siga enriqueciendo a este artista. Miguel Pineda fue un pintor muy versátil del siglo XIX, que trabajó diferentes soportes y además cultivó distintos géneros. Y don Antonio documenta muy bien su biografía y su trayectoria, y mi propósito no ha sido otro que extraer lecturas de género de su obra, que quizás es algo que nos acerca a su sensibilidad y a su posicionamiento ideológico. Al analizar su producción más temprana, ya podemos observar que dentro de su esencia realista y costumbrista, retrató a mujeres del momento que en cierta manera desafiaron y transgredieron los límites y las restricciones que se le asociaron a su género. Tales son los casos, como podéis ver, de Mariana Pineda, símbolo del liberalismo granadino, o de Eduarda Moreno Morales, una mujer poetisa también de Granada. Como pueden ir comprobando, la política o la poesía no son ámbitos en los que siempre ellas han sido aceptadas, pero Miguel Pineda la retrata con una mirada que no la estigmatiza ni la encorseta en una imagen predeterminada de la mujer,
sino que reconoce la autenticidad y el trabajo de ellas tal y como hace cuando retrata a hombres. Por lo tanto, podríamos decir que Pineda, ya desde sus comienzos, está al tanto de las agitaciones sociales en busca de la evolución y el progreso, ¿no? Fluctuando en esos círculos liberales. Más adelante, en su etapa madrileña, encontramos otra faceta muy interesante. Pineda es considerado uno de los mejores copistas del Museo del Prado y además de Velázquez, gracias también a ese ejercicio tan excelente que hace de la metapintura, que es incluir el cuadro dentro del cuadro, pero quizá igual de importante es, como vemos aquí en esta imagen, la inclusión de mujeres en estos interiores del Prado. Incorporar la figura de una mujer que además está siendo completamente independiente, leyendo un libro, o la joven que está sentada en la banqueta, nos habla de una mirada adelantada para su época, puesto que hasta bien entrado el siglo XIX, los museos eran espacios tradicionalmente reservados única y exclusivamente a hombres. Mucho más significativo me pareció advertir en su obra que ya no solo aparecía la mujer como espectadora, sino también la mujer artista, es decir, la mujer copista dentro del Museo del Prado. Podríamos decir que Pineda estaba pintando simplemente lo que veía, una mujer realizando su función como pintora dentro de las salas del museo, pero considerando toda esa exclusión sistemática que ellas como creadoras han tenido en el ámbito artístico, la actitud de Pineda es la de ser un artista atento a los cambios sociales de su tiempo y especialmente a lo que respecta a la visibilidad de la mujer en el arte. En definitiva, con este trabajo he querido sumarme a la valiosa labor de don Antonio y rescatar otra dimensión de Miguel Pineda que le situara ya no solo como un indudable artista, sino también como un hombre sensibilizado con su tiempo y su sociedad. Sin entretenerle mucho más, reitero mi agradecimiento al centro por estos espacios de divulgación que ofrece a toda la población de Berja y sus alrededores, y espero que este artículo contribuya a la difusión de nuestro patrimonio local y que sigamos mirando el arte como una herramienta que sirve para educar y cuestionarnos todo aquello que tenemos delante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Los que conocen la revista saben que estamos ya en la recta final, la sección Alpujarra en el recuerdo. Este año tenemos la tercera entrega, la que complementa de las dos anteriores, aquí Pepe Ruiz, que estamos nosotros, de los carteles de feria. Este año nos ha dicho que lo deja para que todos nosotros podamos disfrutar en la revista. Además son carteles ya recientes, que muchos lo recordamos, como este, por ejemplo, del 24, de nuestro querido Miguel Carmona, dibujante ilustrador gitano. Y con esto terminaremos la revista. Creo que nos hemos comedido bastante en tiempo, hemos abusado de todos los asistentes. Como decía José Carlos al principio, es siempre una alegría tener a todo este público amante de la historia, amante del arte, amante de toda esta identidad alpujarreña y de toda esta comarca, compartiendo con nosotros esta tarde. Y lo único que puedo decirles es, de todo, muchísimas gracias por su asistencia y que nos vemos aquí fuera en el patio para compartir un vino, una cerveza y un ratito de charla. Muchas gracias a todos.